dar la bienvenida a todos los asistentes, agradecer sobre todo pues, la generosidad de nuestro entrañable amigo y compañero Juan Manuel Faramiñán y dar la bienvenida a los que se han incorporado por primera vez a nuestras sesiones de nuestras charlas, en especial a las personas que pertenecen a la Fundación SAFA, con los que nos une mucha amistad y una excelente relación. Y, por supuesto, de todas las ciudades, todas las comunidades españolas que hay. Esta vez no hay ningún... Se supone que el tema de oratoria, pues, o por horario, lo que sea, pero vamos, nosotros los hemos contado con personas también de otros países. Yo, sin más, simplemente deciros que al final de la tercera sesión, para quien le interese, se va a emitir un certificado de asistencia, porque alguien le pueda necesitar y sobre todo los que nosotros ya los jubilados creo que no nos hará falta para nada, pero hay personas en activo que por cualquier motivo le pueda hacer falta. Y deciros también que el enlace para las sesiones será siempre el mismo, pero de todas maneras el día antes o el mismo día por la mañana volveré a recibir un recordatorio con el enlace. Os agradeceré que a partir de ahora que cerremos todos los micrófonos, por favor. Si alguien tiene que hablar, que lo ponga en el chat y le damos la palabra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cuando quieras, Juan Manuel. Muy bien. Pues antes que nada quiero comenzar agradeciéndole a Diego Hurtado y a Secot Jaén esta invitación, que para mí es un verdadero honor. Ante todo, pregunto, ¿se me oye bien? Sí, pero insisto, por favor, que cierren los micrófonos, Joan Bertrand, por favor. Gracias. Belén lo puede cortar ella como manager. Sí, Belén. También querría agradecer a Belén Mudarra, que es la web manager, que en este momento nos está permitiendo que 160 personas podamos estar en línea y poder de alguna manera oírnos. Como sabéis, vamos a estar 3 días juntos en diferentes semanas y la idea es que os sirva, que esto tenga sentido, que de alguna forma lo que os voy a contar pueda determinar en cada uno de vosotros pues, la posibilidad de no solamente de conocer algunas técnicas sobre la palabra hablada, sobre la oratoria, sino también la satisfacción de poder compartir juntos momentos interesantes. He dividido el curso para estos 3 días en 12 epígrafes. Un primer epígrafe en que voy a comenzar hoy hablando, ¿para qué sirve la oratoria? Segundo, ¿cómo se llega a ser orador? Un tercero, ¿qué produce la oratoria? Un cuarto que es de alguna manera enigmático y pregunto en él, en la oratoria, ¿es todo palabra? Y ya lo responderé. Un quinto, ¿cómo dar luz a las ideas que llevamos dentro? Un sexto, ¿a quién y cómo estamos comunicando? Ya un séptimo que entra en las estructuras del discurso, cuáles son las partes del discurso. Un octavo, que sería los trucos que habitualmente vienen bien conocer. Y en este sentido, yo llevo ya muchos años de actividad, sobre todo actividades de carácter de oratoria, dando cursos, etcétera, pues he elaborado una serie de trucos que a veces son muy sencillos, muy simples, pero son muy útiles. Luego, un noveno, cómo modular la voz. Un quinto, cuáles son las 5 preguntas básicas que se hace el oyente, sobre las cuales nos viene muy bien porque de esa forma podemos estructurar mejor nuestro discurso. Un siguiente punto en donde de alguna manera allí voy a hablar del significado de las palabras y un último punto sobre las figuras o piezas de oratoria más importantes. Obviamente hay muchas piezas de oratoria, voy a elegir algunas e incluso en la última parte del segundo día voy a dar algunos ejemplos
que yo mismo voy a escenificar. Obviamente estos cursos en presencial son mucho más prácticos, más evidentes, pero no quita, y no es el primero que hago en online de oratoria, ya es el cuarto o el quinto que he hecho en oratoria, dado que la pandemia nos ha obligado a estas circunstancias y aquí estamos. Entonces haré algunas prácticas y luego el último día, si os parece, los que tengan ganas y voluntad para hacerlo, podéis hacer algunos ejemplos sobre los cuales yo he practicado para que de alguna manera también os pueda indicar, bueno, y podamos romper también el hielo, por no decir el miedo escénico que normalmente tenemos, pero mejor decir el hielo que podamos tener con 160 participantes que nos están viendo en este momento. Y bueno, en definitiva, eso es un poco el planteamiento que quiero tener durante estos días. Y si os parece, los 10 minutos finales los podremos dedicar a que me preguntéis, a coger un poco el diálogo, lo que no es óbice para que en cualquier momento, para que no olvidéis la pregunta, si surge alguna pregunta o por el chat o levantando la mano o simplemente avisándole a Diego o a Evelyn, pues me interrumpáis y podemos profundizar en ese tema, porque ocurre que muchas veces se le va a uno la pregunta, pero el chat nos permite al menos poder registrarla textualmente. Bien, comenzamos entonces con la primera introducción. Lo primero que es necesario al hablar de oratoria es darnos cuenta que estamos hablando básicamente de las características de lo que es la comunicación humana. Parece mentira, pero ocurre que en la realidad de nuestra vida cotidiana estamos tan acostumbrados al uso de la palabra que no nos percatamos, o si nos percatamos a veces no concienciamos de una manera real, hasta qué punto son únicamente los seres humanos los que tenemos esta capacidad de comunicarnos a través de la palabra. Eso no quita que el resto de los otros seres, ya sean animales, plantas o lo que fuere, puedan tener también en alguna medida pensamiento, pero tienen esa incapacidad de poder comunicarse con un lenguaje racional que permita transmitir ideas de una forma ordenada y clara a los interlocutores. Ha sido durante el siglo XIX probablemente donde el exagerado uso de la retórica ha llevado a un desprestigio de lo que serían las capacidades de la palabra y la oratoria, un excesivo, algo demasiado alambicado que durante el siglo XIX grandes oradores hubo, cuidado, no quiero con ello desprestigiarlos, todo lo contrario, pero el uso excesivo de la retórica alambicada pues dio lugar a que se haya pensado en algún momento durante ya el siglo XX que la oratoria pues carecía de fondo y de fundamento. En el siglo XXI, en cambio, lo que estamos tratando, un grupo de personas que creemos en el uso de la palabra y que el uso de la palabra bien elaborada es fundamental, es recuperar de algún modo lo que en la antigua Grecia y en la antigua Roma se consideraba justamente el arte de hablar bien, el arte de la buena palabra. No es fácil porque evidentemente hay que ir rompiendo una serie de lastres sobre todos estos temas y normalmente estamos observando que se hace necesario para poder recuperar el buen uso de la palabra un esfuerzo importante, ya no solamente de carácter militante, por decirlo de alguna manera, de militar por la buena palabra oral, sino también de ejemplificar, de dar ejemplos que de alguna manera puedan servir a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones. Pensad que desde SECOT tenemos que dar el ejemplo a las nuevas generaciones
para y justamente tratar de que no se vaya deteriorando el lenguaje. Y ahora tenemos un elemento adicional que es preocupante. Sin que, bueno, insistir, sin que esto quiera decir que el lenguaje no pueda ser evolutivo, que no puede evolucionar. Claro que puede evolucionar y además debe evolucionar, pero lo que no debe es deteriorarse. Y el uso de las nuevas tecnologías nos puede llevar, sobre todo en los WhatsApp y este tipo de instrumentos, nos puede llevar a deteriorar la propia estructura del lenguaje, cortando las frases, cortando las palabras y, en definitiva, perder eso que fue tan bello durante mucho tiempo, que era incluso ya no en lo oral, sino en lo escrito, la capacidad de escribir con belleza. Bien, dicha esta brevísima introducción, ya entro en el primer punto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la oratoria? Os va a llamar la atención lo que voy a decir. Y lo digo muchas veces porque me parece importante. Y los que ya me hayan escuchado en otras ocasiones, veréis que vuelvo a la carga sobre el tema. La oratoria no sirve solo para hablar bien. La oratoria sirve, sobre todo, para aprender a pensar. Y esto es una clave fundamental, porque cuando tenemos que estructurar mentalmente nuestras ideas para poder volcarlas a través de nuestros labios y nuestra lengua, de volcarlas y de convertirlas en voz, lo que estamos haciendo es, en un momento previo, estamos estructurando nuestros pensamientos y nuestra mente. Y esto es lo que vulgarmente se llama tener una cabeza bien amueblada. ¿Y por qué digo esto, que es un término como muy vulgar y común? Porque esto me lleva, lo de la cabeza amueblada, a lo que se llama el palacio de las ideas o de la memoria, que es algo que ya se elaboró en siglos pasados por el propio Giordano Bruno cuando hablaba de las características de la memoria. ¿Y qué decía o qué nos planteaba en esta estructura mental? Pues que cuando tenemos que ir a plantear una estructura, un discurso, una conferencia, una clase, no viene mal, a efectos de no solamente apoyarnos en papeles, en los elementos que muchas veces nos traicionan porque o no hay luz suficiente para leer o las gafas nos están fallando, en fin, hay un montón de imponderables que surgen a lo largo de una charla, de una conferencia, de una clase. Todos estos imponderables de alguna manera se pueden superar con la ayuda de la memoria. La memoria es un elemento fundamental en el momento o en el desarrollo de un orador. ¿Y a qué iba? Pues en este palacio de la memoria se plantea la siguiente artimaña, y es que utilicemos de nuestras casas, de nuestro hábitat habitual, la sala de entrada, el salón, nuestra habitación, lugares que conocemos perfectamente y que nunca olvidaremos. Y por tanto, si yo tengo en la entrada del salón de mi casa una pequeña mesa con una serie de elementos sobre ella que me recuerdan dónde está, luego viene un sofá, luego un sillón, luego otra mesa, etcétera, etcétera. Y de esa forma vamos diagramando la estructura del salón, y luego cuando el salón se termina porque la estructura llega a su fin, pasamos a otra habitación. En cada uno de estos elementos colocamos una de las ideas de las que queremos hablar. Por ejemplo, cuando yo he dividido en 12 apartados cada uno de los esquemas de la conferencia o de las charlas que vamos a tener estos 3 días, pues puedo utilizar en el planteamiento general una habitación como la que estoy aquí, en la que me estáis viendo, donde hay una serie de elementos que me pueden servir para ir colocando ideas. Y de esa forma, yo en la primera mesa coloco lo primero que voy a decir. Y luego en la segunda idea que quiero desarrollar. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que muchas veces
ocurre que el orador se encuentra con alguna interferencia o algo que de alguna manera le distorsiona y pierde el hilo de la palabra, pierde el hilo de lo que estaba diciendo. Y entonces, si yo sé que mi primera estructura, mis primeras ideas están colocadas en la mesa de entrada, pues yo vuelvo a la mesa de entrada y sé que ahí están los primeros elementos que tengo. Y esto es muy interesante como artimaña, digamos, en el Palacio de la Memoria. Pero ¿para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido además? Me ha servido para ordenar las ideas y para saber que yo cada vez que voy planteando una idea y termino de ejecutar el desarrollo de esa idea, puedo con un espacio sobre el que volveré más tarde, pero que es importante, trasladarme al sofá. Y en el sofá tengo otras ideas, otro desarrollo, por ejemplo, cómo se llega a ser orador, que sería el segundo tema. Y ahí tengo todo el desarrollo de lo que quiero decir. De esta forma voy ordenando estructuralmente la mente. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Pues me va a permitir elaborar un guión claro, un guión racional, un guión sobre el que no me voy a equivocar, un guión que voy a poder seguir racional y lógicamente. Y la lógica en ese sentido es fundamental. Por eso decía que el elemento, la base de la estructura de nuestro pensamiento, de nuestra mente, es uno de los puntos fundamentales para poder ordenar luego el discurso que queremos elaborar. Blaise Pascal, ese gran pensador, Blaise Pascal, en sus pensamientos dedica una parte al arte de hablar y dice que el arte de hablar está muy relacionado con la elocuencia, pero que la elocuencia también está relacionada con la memoria. Mirad por dónde la memoria en las claves de la oratoria es fundamental. Es un elemento básico, porque la memoria es lo que nos da una enorme tranquilidad sobre lo que estamos haciendo. Pero es un músculo. La memoria es un músculo que hay que ejercitar. Y si se ejercita, se puede desarrollar de una manera coherente. Y Blaise Pascal seguía profundizando sobre el tema de la elocuencia y insistía que la elocuencia es el arte de decir las cosas de tal manera que el interlocutor en un primer momento pueda entenderlo, de ahí está la claridad de la comunicación, y dice Pascal, en un segundo momento pueda interesarse. Y esto es muy importante. Y veréis que sobre esta idea se puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque una cosa con el auditorio es que el auditorio esté atento. Que, por ejemplo, vosotros sois mi auditorio, estáis atentos, pero la clave mía, si lo logro, obviamente será no solamente recabar vuestra atención, sino vuestro interés. La clave del orador es recabar, como diría Pascal, en ese segundo punto, el interés de los interlocutores, porque justamente allí es donde se establece, y ahora viene otra clave, el puente. En realidad estamos generando un puente. Comenzaba a hablar al comienzo de la charla, insistía sobre la idea de que esto es el arte de la comunicación. Los puentes comunican, establecen una relación entre unos y otros. Y esto es un elemento también importante, porque al generar ese puente, lo que nosotros estamos estableciendo es un contacto, y esto es importante, psicológico entre mi psique y la psique del interlocutor. Ya no solamente es la presencia física, elemental, básica del auditorio que está oyendo al orador, sino también esa comunicación psíquica, esa comunicación mental entre los unos y los otros, ese puente que de alguna manera establece un lazo de unión, y es en ese lazo
donde pasamos del primer punto, que es el entender, el atender lo que se está haciendo, a interesarse por lo que se está diciendo. Ahí está la clave, porque es en el interés donde se establece. Por tanto, en realidad, un orador, a través del verbo, a través de la palabra que surge de su boca, en realidad lo que está haciendo es una comunicación mental-mental, mente-mente. La palabra no es más que un camino de contacto, por decirlo de alguna manera. Y eso nos permite demostrar lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro, por parte del orador, es lo que en definitiva él ha estructurado como las claves que quiere comunicar. Pero hay algo también interesante. Todos los seres humanos tienen dentro de su psique intereses parecidos, no iguales, pero parecidos. Y ahí viene el elemento de identificación. Entonces, hay momentos en los cuales el orador logra que determinada parte del auditorio, no quiere decir que todo el auditorio lo haga, se identifica. Y luego veremos más adelante, en otro de los puntos, esto es lo que los ingleses llaman el espejo. Hay un fenómeno especular, hay un espejo, es decir, hay una identificación entre el orador y el público. Por eso, muchas veces, cuando yo doy clases de oratoria, la gente piensa, bueno, esto es para aprender a hablar y perder el miedo escénico. Sí, no lo niego, es verdad, pero esto es un elemento coyuntural, es un efecto colateral. Lo importante de la oratoria no es que tú, alumno mío o alumna mía, quieras aprender a hablar solamente. Aquí lo importante es aprender a comunicar y aprender a pensar. Por eso es interesante lo que decía Bernardino de Siena. Dice que quien habla claro, piensa claro. Luego estamos en lo mismo de antes. Estamos en lo mismo de antes. Si yo tengo las ideas claras, hablo con claridad. No me hago una empanada, como se dice, no me confundo y no me pierdo en mi propio laberinto interior. Por eso el laberinto, ese laberinto interior, tiene que tener el hilo de Ariadna, que me permita salir de él. ¿Y cuál es el hilo de Ariadna? Pues es la razón y es, de alguna manera, la lógica. La lógica nos va a ir permitiendo elaborar ideas claras y expresarnos de lo que estamos pensando, lo que sentimos, las ideas que elaboramos en nuestra mente, que somos nosotros mismos, de alguna manera, transmitirla y transmitirla bien a través de la oratoria. Entonces, esta sería, por tanto, esa primera pregunta. ¿Para qué sirve la oratoria? Pues para comunicar. ¿Pero para comunicar cómo? Para comunicar bien, para interesante. En toda relación humana tiene que haber un cambio, un antes y un después. Estamos acostumbrados, o mal acostumbrados a veces, que vivimos intrascendentemente, que las cosas pasan y se secan como se puede secar como diría Black Rainer, recordáis en la película, se secan como lágrimas en la lluvia. Es decir, que en definitiva nada dura y todo va perdiéndose con un certificado de caducidad casi permanente en todo lo que vamos realizando y haciendo. De ahí que la palabra hablada tenga el efecto atronador de la comunicación. Y esto, quiero decirlo, y esto me parece importante, no solamente deberíamos desarrollar la buena dicción y la buena palabra hablada cuando estamos dictando una conferencia o una clase. Lo ideal sería poder hacerlo también cuando estamos sentados con un grupo de amigos en una tertulia. Volver a las viejas tertulias, a hablar bien y a oír bien. Hay un dato curioso que dicen siempre los oradores. Tenemos 2 orejas y una sola boca. Por lo tanto, tendríamos que, de algún modo, equilibrar esto oyendo más y hablando menos, o hablando lo justo. Y esto es muy interesante, porque si nosotros
no solamente aplicamos las técnicas llamadas de la oratoria para no caer en lo retórico, que es justamente uno de los defectos de lo que sería la oratoria, pues para caer realmente, para desarrollar de alguna manera una oratoria sincera, una oratoria real. Esto podemos hacerlo a diario y permanentemente en el contacto con otros seres humanos con los que nos comunicamos de forma habitual. Esto es interesante porque es importante también. Y otra cosa también fundamental es que la oratoria sirva para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mejor a los demás. Y no caer justamente en el sofisma, que, como diría Royal Clipping, recordáis en If, el sofisma encanallado del mundo, en este sofisma donde todo, de alguna forma, tratan de convencer a través de falsas realidades, de lo que hoy está tan de moda, lamentablemente, que es la posverdad o las fake news. Segundo punto. ¿Cómo se llega a ser un orador? Comenzaba yo esta charla hablando del siglo XIX. Pues en el siglo XIX, que surgieron buenos oradores, pero que tenían sobre todo este exceso de retórica y de ampulosidad, ellos consideraban que un orador nace, pero que no se hace. Es decir, yo, decía alguno de ellos, soy orador porque ya lo llevo desde la matriz y seré siempre un gran orador. Pero si nosotros damos el salto del siglo XIX a los clásicos, sobre lo que también yo insistía, Quintiliano, uno de los grandes oradores romanos, Quintiliano, y cuya lectura de sus trabajos recomiendo, Quintiliano decía todo lo contrario, que el orador se hace, que es algo que se trabaja. Lo decía en términos latinos, poeta nacitur, orator fit. El poeta nace, el orador se hace. Poeta nacitur, orator fit. Y esto es importante para romper justamente los esquemas estructurales del siglo XIX y poder llegar justamente a la idea de que trabajando, y por eso generamos, y por eso yo milito de alguna manera con el tema de la oratoria, porque estoy convencido y porque además lo he vivido. Yo en la Universidad de Jaén he dictado técnicas de oratoria moderna en una asignatura optativa durante 12 años y a mí me haya maravillado ver cómo se transformaban a lo largo de, claro, un curso de 4 meses es mucho mejor, obviamente, se transformaban estos jóvenes oradores que en los primeros momentos en la palestra casi no podían modular palabra y que luego se convertían en unos magníficos comunicadores. Es decir, eso lo he vivido y lo he visto, por lo tanto, orator fit, el orador se hace. Y yo he sido testigo de ello. Y ahora, en la actualidad, con el aula de debate de la universidad, de la cual veo algunos que estáis aquí presentes también, yo os agradezco vuestra presencia, en el aula de debate de la UJA, de la Universidad de Jaén, estamos haciendo lo mismo y estamos demostrando que es muy importante la teoría y la praxis. La teoría y la práctica, la teoría y la praxis. Es decir, esto que estoy diciendo, esta parte teórica, esta primera parte teórica que estoy elaborando en este curso de 3 encuentros, pues de alguna manera es una forma de acercaros a las ideas de lo que es, a las estructuras de lo que es el lenguaje mental. Pero luego yo mismo voy a ser el que voy a hacer prácticas y voy a demostrar algunos ejemplos. Luego lo importante es lanzarse y lograr justamente la estructura de la palabra. Cicerón, otro de los grandes, quizá uno de los más grandes, Cicerón, Cícero Ciceronis, decía, un gran orador romano, político, como sabéis, los seres humanos aprenden a hablar hablando.
Me hace recordar un poco a lo de los patos. Aprenden a nadar nadando. Pues lo mismo, hay que lanzarse. De alguna forma hay que lanzarse a la palestra, como si lanza un pato al agua. Y en definitiva uno sale adelante. Aprenden a hablar hablando. Y agregaba algo terrible. Y se acostumbran a hablar mal hablando mal. Es decir, y ahí está la clave un poco de lo que yo insisto en estos cursos, la necesidad de hablar bien, de cuidar el lenguaje, de cuidar más todavía, de cuidar las estructuras del lenguaje. Es que además esto de alguna forma nos va a llevar al tercer punto de la clase de hoy, de la charla de hoy, y es ¿qué produce la oratoria? Vimos para qué sirve la oratoria, cómo se llega a ser un orador. Ahora, ¿qué produce la oratoria? Pues os lo voy a decir por experiencia personal. Una enorme satisfacción. Produce una enorme satisfacción. Y además, me consta, porque acabamos ayer de inaugurar el aula de debate de la universidad, donde hemos recogido experiencias y escritos de muchos alumnos y alumnas nuestros de aula de debate de años anteriores, de estos 5 años últimos, que nos han dicho realmente los mejores momentos que he pasado, los he pasado junto a vosotros tratando de mejorar mi capacidad de comunicar. Pero es que en esa clave de la satisfacción tiene, como las monedas, 2 caras. Hay una primera cara, que es que nos estamos conociendo a nosotros mismos. Si antes, en la primera parte, yo decía que hemos entrado en nuestro mundo mental, porque claro, nosotros pensamos, todo ser humano piensa, pero ¿habéis dado cuenta que pensamos a borbotones a veces? Y tenemos un desorden, no por maldad, simplemente porque la vida nos obliga a veces a no ordenar nuestras ideas y vamos pensando como a borbotones. Con este palacio de las ideas o de la memoria al que hice referencia antes, nos viene muy bien porque vamos ordenando nuestra estructura y nuestro mundo interno, nuestro mundo mental. Nos metemos hacia adentro. Estamos obligados, de alguna manera, por las circunstancias de preparar una conferencia, de preparar una clase, nos metemos hacia adentro. Y un dato interesante, cuando en un café estamos charlando con un interlocutor amigo o amiga, si pensamos antes de decir lo que queremos decir, veréis que es muy interesante porque es como si de golpe en nuestro mundo interno las cosas se calmaran y se ordenaran las ideas solas por sí mismos. Entonces, ese esfuerzo hace que, de introspección, porque es un esfuerzo de introspección, hace que nos conozcamos o que nos vayamos conociendo mejor a nosotros mismos, en aquella vieja frase de Sócrates y de todos los clásicos, gnócete ipsum, conócete a ti mismo, gnócete ipsum, conócete a ti mismo, es muy importante. Y la segunda parte de la moneda, la otra cara de la moneda, es que la oratoria nos permite conocer a los demás. Porque a través de una buena comunicación, el interlocutor se siente contagiado. Hay un contagio. Yo le llamo a eso la picadura de la abeja de oro que convierte que las palabras se conviertan en miel, que produce la miel en las palabras. Cuando la oratoria desarrolla esa picadura del gusto por la oratoria, pero por la buena oratoria, por la sencilla oratoria, por la oratoria humilde y humana, que esa es la que vale, no la gran retórica, esa humilde y humana y sencilla comunicación establece como un contagio en el otro, en la otra persona que está frente a nosotros, y lo que hace es que genera un fenómeno de alteridad. Un fenómeno de alteridad. ¿Qué quiero decir con ello? Pues me voy a basar en un filósofo que acaba de morir,
que es hace unos años, 2 años creo, Emmanuel Levinas, que tiene una frase que yo he repetido mucho en todas mis clases porque a mí me da una clave, me da claves para entender el mundo. Dice Levinas, Emmanuel Levinas dice: yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Y este es el puente al que hacía yo referencia hace unos momentos. Este es el gran puente, esa es la gran comunicación. Esa es la posibilidad de establecer ese contacto dual entre los unos y los otros. Y esto es realmente algo que se produce a través de la oratoria. Y obviamente la oratoria genera también el conocimiento del otro, no solamente mi propio conocimiento. Y la profundización, y si vamos entablando diálogos profundos, al final, como diría Cicerón, hablando bien, aprendemos a hablar bien. O como diría Bernardino de Siena, si pensamos claro, hablamos también claro. Y esa clarificación sirve muchísimo para huir del laberinto de las ideas, de ese laberinto que todos los seres humanos tenemos, que generalmente se produce por las circunstancias de una vida azarosa, como la que de hecho tenemos todos, en donde estamos viviendo siempre a contrarreloj, o donde estamos corriendo, y donde el momento de charlar con alguien nos da la posibilidad de establecer una especie de oasis en el desierto de la vida. Y ese pequeño oasis es el que se establece a través de los puentes. Pero claro, ¿cuál es la dificultad que podamos tener en este sentido? El tema, los temas que queramos tratar. Aquí viene otro reto. Aquí viene un reto interesantísimo. Pensad cada uno de vosotras y vosotros cuáles son los temas que habitualmente son los que de alguna manera inspiran vuestra vida. Y esos son recogerlos, anotarlos en una libreta, y esos temas son los temas que van a determinar la posibilidad de profundizar en ellos, porque son temas de interés. Y son temas que nos permiten, de alguna manera, por el interés que tenemos en ellos, descargar el fardo pesado de las circunstancias exteriores que muchas veces nos distraen. Y si a mí me gusta, supongamos, el ajedrez, por ejemplo, pues es un tema interesante, es un tema para que yo pueda profundizar. Es un tema que me permite buscar interlocutores interesados también en el tema, o incluso aquellos que no saben nada de ajedrez, yo puedo demostrarles y convencerles que es interesante, y ya establezco una comunidad de intereses. Y esa comunidad de intereses se establece justamente con ideas claras y con temas. Y ahí está la clave. ¿De qué pienso? ¿En qué pienso? ¿Qué es lo que genera realmente mis conversaciones? Mi capacidad de conversar. Y los temas que a mí me generan interés también le van a generar interés a otros. Y muchas veces un tema que puede parecer muy elemental, muy básico, y que incluso puede parecer hasta frívolo, supongamos, me gusta cocinar, pero se puede profundizar. La gastronomía es un arte de los más grandes que tenemos, y por tanto se puede profundizar. Ya no solamente es comer, deglutir, es lo que los franceses llaman la diferencia entre el gourmand y el gourmet. El gourmand come, el gourmet se deleita. Pues en oratoria lo mismo. En oratoria lo mismo. Nosotros con las palabras somos gourmet de las palabras. Esa miel que sale de los labios. No somos devoradores de palabras. Los devoradores de palabras eran del siglo XIX. Aquellos que hacían de la retórica, pues, un juego, pero un juego banal, absolutamente banal, sin profundidad. Y justamente, si yo profundizo en los temas, esto me va a permitir lograr una profundización real y conseguir, pues, eso que yo llamo una comunidad de intereses. Por eso,
otro de los grandes clásicos, Horacio, otro de los grandes clásicos, decía: si queréis comunicar bien, elegid siempre un tema que se adecúe a vuestros intereses, pero sobre todo a vuestras fuerzas, para poder comunicarlo bien. Que se adecúe a vuestros intereses, pero sobre todo a vuestras fuerzas, para poder comunicarlo bien. Ahí está los pequeños secretos de los temas. Entonces, claro, ya habéis visto cómo voy rellenando entonces el sentido de mis palabras. Voy completando la estructura de mi propia mente, de mis propios intereses. Voy ordenando lo que me gusta. Y la vida resulta mucho más interesante, obviamente, desde ese punto de vista. Y resulta mucho más compatible con otros seres humanos que también piensan con los mismos intereses que nosotros. Y nos va a llamar la atención la cantidad de gente que le gusta la gastronomía o el ajedrez, que son ejemplos que he elegido un poco al azar. O, por ejemplo, lo que decía de los cómics y de Mafalda, que tú hacías. Yo también soy dibujante de cómics y, por tanto, ya te los mandaré. Y por tanto, pues yo me he encontrado en el mundo de los cómics con gente fantástica, impresionante, de una enorme profundidad, porque, como diría Luis Alberto de Cuenca, que fue secretario de Estado de Cultura y fue también director del gran amigo mío, decía algo que es muy importante, es que los cómics y las llamadas historietas no son un género frívolo, es un género profundísimo sobre el que se puede elaborar mucho. Por eso, temas que son fundamentales, no me quiero desviar. Y ya el último punto de la clase de hoy, que es otra forma también de romper esquemas, que es lo que estoy intentando en esta primera clase, romper todos los esquemas posibles para poder empezar a edificar sobre las ruinas, sobre el fénix, sobre el fénix, empezar a edificar de alguna manera. Y el último tema, el cuarto, es en la oratoria. ¿Es todo palabra? Esa es la pregunta. En la oratoria, ¿es todo palabra? Y la respuesta es no. Es decir, pero bueno, usted me está rompiendo esquemas. ¿Cómo me dice que en la oratoria no es todo palabra si justamente hasta este momento, hasta el punto cuarto, usted me ha insistido sobre el verbo, sobre el uso del verbo? Los silencios en la oratoria son fundamentales, tanto más importantes que las palabras. Si vamos al Palacio de la Memoria que yo diseñaba en el comienzo de esta charla de hoy, entre la mesa de entrada y el sofá, ¿qué hay? Un espacio. Ese espacio es un espacio de silencio. Y yo lo que tengo que aprender en oratoria es a poder transmitir de alguna manera las ideas, como si las, voy a volver sobre este tema más adelante, pero ya lo adelanto, como si las estuviera escribiendo en el aire. Eso haciendo buena letra. Cuando éramos pequeños ya nos enseña lamentablemente caligrafía, porque ahora con los ordenadores todo el mundo tiene mala letra. Pero cuando yo era pequeño hacíamos caligrafía. Y los que nos gustaba dibujar, pues más aún, porque dibujábamos las letras. Pues ahora yo les digo lo mismo, hagamos caligrafía en el aire. ¿Y cómo se hace la caligrafía en el aire? Pues utilizando los silencios oportunos y necesarios. Me explico. Si yo cuando escribo digo algo y pongo una coma, es un silencio breve, pero es un silencio breve. Si luego pongo un punto y coma, es un silencio un poco más alargado. Ya haré ejemplos luego. Es muy sencillo. Puedo decir, si yo pongo coma, acabo de hacer un silencio breve, continúo la palabra y luego punto y coma es un silencio un poco más largo. ¿Y para qué me sirven los silencios? Para pensar, para relajarme y para no caer en las muletillas. Lamentablemente, como todo ser humano necesita pensar cuando está hablando y no sabe utilizar los silencios,
cae en la muletilla y dice, bueno, ahora, no, no, eso no, eso es un error. Mejor es el espacio en blanco, el silencio, porque justamente las palabras también son claves del silencio. Me explico de otra manera. Si nosotros vemos un templo griego, sabemos que es un templo griego por las columnas dóricas que tiene. Pero ¿qué es más importante en ese templo? ¿Las columnas o el espacio intercolumnar? Porque si no existiera el espacio intercolumnar, estaríamos ante una pared. No habría columnas. O sea que las columnas realmente brillan como tales, se lucen como tales, se ejecutan como tales, gracias a los espacios intercolumnares. Pues la buena oratoria se desarrolla como tal gracias a los silencios. Los silencios son fundamentales en la oratoria. En elaborar belleza en esa pieza de oratoria, en donde la buena letra en el aire, en el espacio, nos permite hacer como si estuviéramos escribiendo lo que vamos diciendo a lo largo o en el amplio espacio que tenemos frente a nosotros. Y a veces cuando eso se logra, podéis incluso ya con un poco de práctica, jugar con ello y hacer como si escribierais las palabras. Obviamente, hablando más lento. Yo ahora estoy dinamizando la clase porque tengo solo una hora, y tengo muchas cosas que deciros, pero podría hablar de este modo. Hablar mucho más lento, comunicaría mejor, pondría los puntos y las comas donde deben ir y hablaría de un modo claro y sencillo que me permitiese llegar a la mente y al corazón de aquellos que me están escuchando. O sea, es eso que me ha permitido. Yo he ido viendo en el aire las palabras que estaba diciendo. Y esto me permite, pues también, entrelazar ideas, que es otra de las grandes claves del silencio. El silencio me permite entrelazar ideas, como los espacios intercolumnares entrelazan las columnas. Esto es muy de Lao Tse. ¿Recordáis? Lao Tse decía, si no hay espacio, tenemos un cubo. Lo importante del cubo, de una habitación, es el espacio. De lo contrario, es un cubo macizo. ¿Qué le da esencia a la habitación? El espacio. Por lo tanto, ese espacio es como el lazo que nos permite enlazar ideas que van surgiendo básicamente de nuestra mente a través de un orden mental. Y esto genera algo que es muy evidente, y ya voy terminando, tranquilidad, paz interior, y de alguna manera logra acabar con exorcizar, por decirlo de alguna manera, este llamado miedo escénico. Se exorciza el miedo escénico, porque como estamos tranquilos, como podemos y sabemos decir lo que queremos, lo haremos de una forma elaborada y tranquila. Os prometí 10 minutos, pero se me ha ido la hora, porque siempre ocurre esto, siempre hay más temas. Tenemos 5 minutos si queréis, y por mi parte no hay problema, podemos alargarnos, ¿eh? No vamos a ser tan estrictos y después de las 7, pero yo estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer sobre los temas que hemos tratado hoy, y luego ya en las próximas clases seguiremos, engancharemos con este tema otra vez más para enganchar y enlazar con el siguiente, que sería cómo dar luz a las ideas que tenemos dentro y a quienes estamos comunicando, las partes del discurso, los trucos, etc.
Pues estoy a vuestra disposición y espero y deseo que os haya resultado de interés y no solamente de atención, no solamente que estéis atentos, sino haber logrado un poco de interés vuestro. Bien, por favor, quien quiera hablar, que abra el micrófono, se dirija y después lo vuelva a cerrar, si es tan amable. Gracias. Yo quería hacer un par de preguntas. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a Juan Manuel por su ponencia tan excelsa y tan enriquecedora. Y en un segundo lugar, quería preguntarle acerca de sesgo y falacia en cuanto al tema de la bibliografía, ¿no? De si nos podría recomendar algunos libros que faciliten en el arte de la conversación, pues detectar este tipo de cosas para argumentar, ¿no? Sí, bueno, yo lo que más te recomiendo es a Quintiliano, por supuesto, en las técnicas de oratoria para ir a los clásicos, por recomendarte un clásico. Luego está, entre los más modernos del siglo XX, está Dale Carnegie, que tiene la Fundación Carnegie, que también tiene el arte de hablar. También en España hay muchos que han hecho... Hay muchos oradores importantes y que han elaborado este tipo de técnicas. También está un libro que yo he publicado que se llama El oráculo verbal, que os digo que siempre lo digo, yo mis derechos de ese libro los tengo, son de la Universidad de Jaén, no son míos, o sea que por tanto yo lo puedo difundir con absoluta ética, en el sentido de que yo no gano nada con él, pero sí gano la satisfacción de poder que pueda servir a la gente. Y ahí hay mucha bibliografía, también pongo muchos exordios, pongo los ejemplos, esto mismo que hemos estado hablando se desarrolla más a fondo. Está dedicado por José Antonio Marina, que es también un gran orador y un gran filósofo. Y bueno, José Antonio Marina pues le ha parecido que es un libro útil, así lo dice en el prólogo. Bueno, y ahí está. Y ahí pongo mucha bibliografía también que te puede servir en ese sentido. Hay muchísimas personas que han trabajado el tema y han escrito realmente obras importantes. Pero lo importante de estas obras es la sencillez. La clave es que sean sencillas, que no sean muy complicadas y que sobre todo pues den al que lo lee las claves necesarias para hablar mejor y para entender y para tomarle el gusto, en definitiva, a todo esto, el arte de la palabra. Yo quisiera también hacer mención que Juan Manuel es el organizador, el promotor del torneo de debate que anualmente se celebra en Jaén a nivel provincial y en el que precisamente los ganadores de las últimas ediciones han sido alumnos o alumnas de Centro SAFA. Como está aquí Carlos, pues es necesario transmitirle la felicitación y que la haga llegar también a tus compañeros. Y yo me gustaría que Eva pues dijera algo porque la veo entusiasmada y como ella es muy creativa y además una artista, pues seguro que tendrá algo que decir. Ay. Pues no sé, es que me he sentido en buena parte identificada porque de las palabras que ha estado compartiendo con nosotros Juan Manuel, mucho de lo que he escuchado lo he ido adquiriendo yo, pero como por inercia, por así decirlo. Ayer mismo incluso tuve una conferencia en BEA y tuve que compartir pues hablando de mi vida y tal, y pasó un poco esto que comenta, de que acaba la conferencia y viene hacia mí algunas personas en plan de me siento muy identificado con lo que me cuenta y no nos conocemos de nada, pero parece que haya estado hablando pues como de la vida de ellos. Y no sé, es sí, que... Así es, Eva. Esa es una experiencia magnífica. Pero yo decía que ¿qué nos brinda la oratoria? Una enorme satisfacción. Es lo que yo siempre digo, el poder conocer otra gente que piensa y que quiere lo mismo que tú. Y luego saber también que esas personas, en alguna medida, les has podido orientar
o ayudar a que hablen mejor y a que se desarrollen mejor con todas estas técnicas. Y, aunque tú utilizas más que la palabra hablada, la palabra dibujada. Sí, Bueno, la imagen, sí, pero vamos, que son dos formas, son dos lenguajes, por así decirlo. Sin duda. Juan Manuel, Dime, Joan. Sí. Yo quiero decirte, y estoy contigo, que en la oratoria no todos son palabras, son los silencios, pero también algo muy importante y que te mereces un fuerte aplauso. Muchas gracias, de verdad. Joan, muchas gracias, de verdad. Juan Manuel y a Mae también quería decirle yo que esa identificación me pasa a mí mucho con mis monólogos. Yo soy monologuista, actriz. Qué bien. Entonces es una bueno. maravilla cuando tú estás actuando y el actor también siente cuando llega y cuando no llega. Es algo que está en el ambiente, ¿no? Pero me ha gustado lo que ha dicho Mae, ¿no? Yo a veces he hecho monólogos más bien de tipo quizá dramático que cómico, y también ha venido alguien del público diciendo gracias, he recordado momentos de mi vida, me has hecho trasladarme a otros momentos, ¿no? Muy bonito y muy gratificante, y estás llegando, bueno, en mi caso, no solo por la palabra, también quizá por la mímica, por el lenguaje no verbal y corporal, pero es una satisfacción muy grande. Estoy contigo, Mae, y contigo, Juan Manuel, y enhorabuena. Me ha encantado. Rosa, muchas gracias. Yo lo que me gustaría, Diego, si os parece, y a Belén también, es que el último día Rosa nos hiciera un pequeño monólogo. No, sí, te lo digo muy en serio. Así que me apetece, el último día, que lo vamos a dedicar un poco a vuestra presencia, no la mía, pues me apetecería. Si te apetece, Rosa, estás invitada. Muy bien, muchas gracias. Yo reitero la invitación de Juan Manuel, porque el último día está programado así, que la mayor parte del tiempo se dedique a alguien, algún espontáneo que quiera salir al ruedo y que Juan Manuel le sugiera modificación, rectifique o algún consejo. En el caso de Rosa, ninguna, me supongo, es una experta. A Rosa la conozco desde hace 2 días. Y la verdad es que es un fichaje para SECO, acaba de incorporarse a SECO Bilbao, magnífico. Así que enhorabuena, Rosa, y te esperamos. El resto lo tienes que aceptar. Así que... Lo que decíamos, ve que estamos estableciendo relaciones humanas a través de un simple curso como este, es decir, un curso que se le ocurrió a Diego Hurtado. Me dice un día, oye, vamos a hacer un curso para SECO y vamos a abrirlo para todos los que quieran. Pues estamos estableciendo una comunidad, la comunidad del anillo de la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si alguien quiere que se le mande luego la grabación, simplemente o bien se dirige a Miriam en Gil, o bien a mí. Mi correo lo he puesto antes en el chat, es muy fácil, dhsecot@gmail.com. Y se le envía en cuanto que lo más pronto posible. Hay algunos fallos de conexión que se han producido, que me han llamado por teléfono. Normalmente cuando llega el recordatorio del enlace, lo digo para próximas sesiones, mirar algunas veces en spam o en promociones, porque está llegando ahí en vez de llegar al correo, digamos, normal. Y ahí sí que, de todas formas, se volverá a recordar para que... El enlace, de todas maneras, es el mismo de hoy. Para las 3 sesiones es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel. Ya sabes que... Perdón, Joan, sí. Un abrazo. Gracias. Adiós, un saludo a todos. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. A todos y hasta el próximo día. Hasta luego, Juan de Dios. Hasta luego.